No puedes controlar todas las circunstancias que te rodean, pero puedes controlar cómo respondes a ellas. Marco Aurelio. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por tus emociones, como un barco a la deriva en un mar agitado? ¿Cuántas veces has deseado tener el control sobre tus sentimientos en lugar de que ellos te controlen a ti? Hoy te invito a explorar el fascinante mundo de los estoicos y descubrir cómo dominar tus emociones puede llevarte a una vida más plena y serena. En este mundo lleno de altibajos, incertidumbre y desafíos constantes, los estoicos nos ofrecen un enfoque que puede ayudarnos a mantener la calma en medio de la tormenta. A través de las enseñanzas de filósofos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, podemos aprender a ser los maestros de nuestras emociones y encontrar la paz interior. Los estoicos creían que la felicidad no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos reaccionar ante esas circunstancias. Es decir, la clave para dominar nuestras emociones no radica en suprimirlas, sino en entenderlas y canalizarlas de manera sabia. Marco Aurelio nos recuerda que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Imagina esto como el timón de un barco en medio de un mar tormentoso. Las olas y los vientos pueden ser implacables, pero el timonel, el capitán del barco, tiene el poder de dirigirlo hacia aguas más tranquilas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Aquí hay 3 principios estoicos que pueden ayudarte a dominar tus emociones. La diferenciación. Aprende a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no puedes. Enfócate en tus acciones y decisiones y deja de lado lo que está más allá de tu control. Esta claridad te ayudará a reducir la ansiedad y el estrés. La diferenciación es una habilidad que se fortalece con la práctica regular. A medida que te vuelvas más consciente de tus reacciones automáticas, podrás intervenir de manera más efectiva y aplicar los principios estoicos. Puedes llevar un diario para registrar tus pensamientos y emociones en situaciones desafiantes y analizar cómo podrías haber aplicado la diferenciación de manera más efectiva. Los estoicos creían que el único control real que tenemos es sobre nuestras propias acciones, decisiones y pensamientos, lo que llamaban control interno. Por otro lado, todo lo que sucede fuera de nosotros, como eventos naturales, las acciones de otras personas o incluso la opinión pública, cae en la categoría de control externo. La aceptación. Acepta las cosas tal como son, sin resistencia. Reconoce que la vida está llena de adversidades y que la lucha contra ellas solo aumenta el sufrimiento. Aprende a fluir con los acontecimientos, como un río que sigue su curso. La aceptación está estrechamente relacionada con la diferenciación, otro principio estoico. Para aplicar la aceptación, primero debes diferenciar claramente entre lo que puedes controlar, tus pensamientos, acciones y decisiones, y lo que no puedes controlar, eventos externos, acciones de otras personas. Una vez que hayas hecho esta distinción, puedes enfocarte en aceptar lo que está fuera de tu control. Uno de los principales objetivos de la aceptación en el estoicismo es reducir el sufrimiento innecesario. Cuando te resistes obstinadamente a las circunstancias que no puedes cambiar, experimentas emociones como la frustración, la ira y la ansiedad. La aceptación te libera de este sufrimiento emocional al permitirte soltar la lucha y encontrar paz interior. La autodisciplina emocional. Practica la moderación en tus emociones. No te dejes llevar por la ira, la envidia o el miedo. Cultiva la virtud, la sabiduría y la compasión en su lugar. Estas cualidades te ayudarán a tomar decisiones más sabias y a mantener la calma en situaciones difíciles. Los estoicos consideraban que el dominio de las emociones era esencial para la autodisciplina.
creían que las emociones impulsivas, como la ira, el miedo o la envidia, pueden nublar el juicio y llevar a acciones imprudentes. La autodisciplina emocional implica reconocer estas emociones y elegir responder a ellas de manera sabia y controlada. La autodisciplina está estrechamente relacionada con el cultivo de la virtud. Los estoicos sostenían que la virtud era el objetivo más alto de la vida y que practicarla requería autodisciplina constante. Las virtudes estoicas incluyen la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación. La autodisciplina implica trabajar activamente en desarrollar y vivir estas virtudes. En el mundo moderno, donde las emociones a menudo parecen tener un control abrumador sobre nuestras vidas, las enseñanzas de los estoicos ofrecen un faro de sabiduría atemporal. Los estoicos nos presentan un enfoque claro y pragmático para dominar nuestras emociones, un desafío que enfrentamos a diario. Su filosofía nos invita a mirar más allá de la tormenta de las pasiones y descubrir la serenidad y la autenticidad que yacen en nuestro interior. Los estoicos nos enseñan que nuestras emociones son como el clima, cambiantes e impredecibles, pero nosotros somos los capitanes de nuestro barco. A través de la diferenciación, la aceptación y la autodisciplina emocional, podemos navegar por las aguas de la vida con serenidad y sabiduría. Así que te invito a embarcarte en este viaje de autodescubrimiento y autocontrol. Aprende de los estoicos y conviértete en el dueño de tus emociones, guiando tu barco hacia la calma y la felicidad duradera. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. No puedes controlar todas las circunstancias que te rodean, pero puedes controlar cómo respondes a ellas. ¿Estás listo para tomar el timón de tus emociones y encontrar la paz interior? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y autodisciplina. Descubre cómo los principios estoicos pueden ayudarte a vivir una vida más plena y serena. Comienza hoy mismo. Si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo. Asegúrate de darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.